Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Una linda mañana, con frío, un poquito nublado. Ayer teníamos una salida con los jóvenes. El agua y las nubes llegaron. En el grupo tenemos hermanas meteorólogas. ¿Está bien lo que digo? Dijeron que llovía en San Vicente, me dice Lore. En San Vicente, que era donde íbamos a ir, llovió. Así que llegó un poquito retrasada, pero llegó. Es un gusto en esta mañana poder compartir este tiempo y quizás la oración en estos días y el deseo quizás es ya ir cerrando esta serie. La semana que viene vamos a comenzar con una serie nueva. Dios mediante vamos a estar con la visita de Esteban Corbalán el domingo que viene. Así que vamos a empezar un tiempo nuevo en la palabra, con desafíos nuevos, pero queríamos ver la forma y ver la manera de ir cerrando esta serie. Cuando hablamos para aquellos que nos visitan, que quizás vienen por primera vez y se encuentran con esto, ahí Iván nos hablaba un poco de ir contra la corriente. No solamente lo estamos enfocando contra la corriente de este mundo y las cosas que nos propone hacer, sino que a veces lo estamos referenciando a diferentes costumbres, a la liturgia, a la religión que muchas veces durante mucho tiempo hemos tenido, hemos transitado, que nos ha llevado a enfrascarnos en ciertas formas y en ciertas maneras que no necesariamente el Señor está detrás de todo eso, y por eso con las cosas que hemos intentado compartir, hemos tratado de mostrar cómo Jesús, en el tiempo que a Él le tocaba vivir, muchas veces iba contra la corriente religiosa de ese tiempo. Y encontrar en Jesús, que es la inspiración de nuestra vida, es el eje central de la palabra de Dios, encontrar en Jesús el camino a seguir y replicar en nosotros la conducta de Cristo. Por eso cuando estamos hablando de ir contra corriente, estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando de que hoy día nosotros como iglesia, como individuos, como familia, tenemos que ver la forma y ver la manera de ajustar nuestra vida, nuestra conducta lo más cercana a lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos en estos días. Hay una pregunta que en este tiempo, de manera constante y rutinaria, vino a mi mente cuando teníamos que ver la posibilidad de cerrar esta serie. Y no nos vamos a basar en esta tarde, en esta mañana, en los evangelios, sino que vamos a ir a una de las cartas del apóstol Pablo. Y te pido que me acompañes ahí a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta, escrita aproximadamente en el año 49, finalizando el primer viaje misionero, posiblemente desde Antioquía, el apóstol tiene que ser muy enfático en cuanto a ciertas cuestiones que estaban dando vuelta en la iglesia. Y una de las cosas que trata de aclarar a lo largo de toda la carta tiene que ver con el hecho de que en la iglesia se habían levantado judaizantes, personas que eran judías y que decían que obviamente había que creer en la obra de Cristo, pero había que acompañar, ¿no es cierto?, con algunas reglamentaciones de la ley, esta obra para que pudiera ser eficaz. Y el apóstol Pablo, en resumidas cuentas, en el trasfondo de la carta, trata de atacar esta enseñanza que era equivocada, errónea, y trata de mostrarles que la justificación delante de Dios no se basa en las cosas que nosotros podemos hacer, sino que tiene que ver con una cuestión de fe y de gracia de parte de Dios. Que cuando nosotros abrazamos esa fe y abrazamos esa gracia que Dios ha desplegado hacia nosotros, nos encontramos con la posibilidad y la capacidad de vivir la vida de la forma y manera que Dios quiere que lo hagamos. Y el apóstol Pablo en esta carta va a tratar de mencionar estas cuestiones que vamos a tratar de explicar rápidamente para poder sacar algunas conclusiones juntos. Por eso te pido que me acompañes, no sé si en la pantalla también lo pueden poner. Gálatas capítulo 5. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Ahí los chicos quizás lo ponen en la pantalla y lo podés seguir. Dice, por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, dice el verso 2. Yo, Pablo, les digo lo siguiente.
Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos en el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que se nos ha prometido, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él quien los llamó a ser libres, Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer esas falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí terminamos la lectura de la palabra de Dios y me gustaría que en esta mañana quizás nosotros podamos hacer algunas referencias, no por estudiar de manera profunda todo el pasaje, pero sí tratando de extraer algunos conceptos que para nosotros pueden ser importantes. Porque nosotros como iglesia tenemos que tratar de ir contra la liturgia, contra la religión y entender que la vida cristiana consiste en una relación con Dios por medio de Jesucristo. Yo en reiteradas ocasiones lo he mencionado y lo he dicho. Quizás hemos cometido el error, y esto lo hablo en primera persona, de amar más e identificarnos más con la obra del Señor que con el Señor de la obra. Y muchas veces hemos intentado mejorar formas, maneras, establecer pautas, caminos que nosotros entendíamos que nos iban a direccionar a Dios. Pero muchas veces, muchas de esas cosas abrazan más una cuestión litúrgica y de reglas, de reglamentaciones de religión, y no necesariamente es algo que responde a lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo. Por eso, de manera rápida, y vamos a tratar de ser claros, me gustaría mencionarte por lo menos 3 aspectos para poder sacar algunas conclusiones. En primer lugar, podemos ver ahí en los primeros versículos la paradoja del apóstol. Cuando hablamos de una paradoja, estamos hablando de una expresión que es contraria a la lógica. Y el apóstol Pablo les trata de hacer entender, y pareciera ser que es como un trabalenguas. En resumidas cuentas, le dice, bueno, yo les hablé de Jesucristo, yo les hablé de la importancia de mantener una relación personal con Él. Si ustedes se van a enfocar en sumar a esa relación con Cristo diferentes rudimentos, diferentes reglamentaciones, como la circuncisión, que es lo que estos judaizantes les decían que tenían que hacer, dice, en vano es lo que hizo Cristo. Dice, yo les prediqué a ustedes el Evangelio y yo les mostré el Evangelio en mi propia vida. Ahora, sería ilógico pensar, es algo contra lo que yo les he enseñado, poder llegar a pensar y reflexionar sobre el hecho de que aparte de creer en Cristo y abrazar por fe la obra que Cristo hizo por nosotros, aparte de eso ustedes tengan que hacer algo. Si vos te abrazás a eso, evidentemente hay algo que no entendiste. Ahora quiero decirte algo, esto muchas veces es algo que nos pasa y el apóstol Pablo dice, atención, le dice, yo Pablo les enseñé a que no hay que depender de la ley.
Yo, Pablo, vuelvo a repetirles que si ustedes abrazan la ley y los rudimentos que ésta enseña, de nada sirve lo que Cristo hizo por ustedes. Cristo los libertó. Y una de las cosas que va a plantear de manera continua es este contraste entre libertad y libertinaje. ¿Y sabés qué es lo que le dice? Cristo los libertó. Si ustedes vuelven a abrazar esos rudimentos que estaban establecidos en la ley, es algo ilógico. Porque o no entendieron el Evangelio realmente cómo era, o en un momento usa esa frase que no vamos, se han caído de la gracia. Quizás pensando en el hecho de que hay cosas que no lograron entender. Y hay personas que muchas veces, dando falsas enseñanzas, nos enfocan y nos arrastran hacia cosas que no están buenas. Por eso lo primero que en el pasaje podemos ver es esta paradoja, esta expresión sobre lo que él les enseñaba, que era ilógico que él mismo se contradiga con aquellas cosas que le había dicho que debían y que no debían hacer. La obra de Cristo, queridos hermanos, no necesita ningún tipo de complemento. La obra que Cristo hizo en la cruz, esa obra que recién cantamos y esa obra que en un rato vamos a recordar, es suficiente para que vos y yo, pecadores perdidos, podamos tener una relación correcta con Dios. El único medio que el apóstol les sobreenfatiza que era necesario era poder tener esa relación correcta por medio de la persona de Jesucristo. Por eso estamos en este lugar intentando cerrar estos 2 meses, tratando de hablar de esto y tratando de comentarte que hay cosas que en las que estamos reflexionando, estamos recalculando, estamos acomodando, porque nos hemos dado cuenta que tristemente muchas veces hemos perdido el foco. Y no estamos en este lugar para ganar adeptos a la iglesia de turno que puede ser vivencias. Estamos en este lugar para formar seguidores de Jesucristo. Y yo he sido muy referente en cuanto a esto. Yo amo este lugar, amo las cosas que Dios nos ha regalado. Tengo un aprecio especial por muchas de estas cosas. Pero quiero decirte algo con lo que el Señor ha trabajado en mi mente, en mi corazón, después de muchos momentos difíciles que hemos tenido que vivir. Tiene que ver con el hecho de que nunca es tarde para acomodar las cosas en la mente y en el corazón cuando las cosas no están bien. Y Dios va a utilizar todo tipo de situaciones para que vos y yo nos podamos dar cuenta. ¿Qué situación estás pasando? Iván, cuando presidía, nos comentaba algunas de sus situaciones. Si quizás abriéramos un poquitito el tiempo y cada uno empezara a comentar, empezaría a mencionar esas situaciones. Bueno, ¿sabes qué? Son situaciones en medio de las cuales Dios trabaja. Y es ahí donde Dios no te va a llevar puesto, no te va a obligar a nada. Pero es ahí donde el terreno de tu mente y tu corazón tiene que estar dispuesto, tiene que estar disponible para que Dios trabaje y Dios te pueda llevar a toda verdad. Y Dios te pueda mostrar esto que el apóstol Pablo trataba de mencionarle a los hermanos de esta iglesia. En segundo lugar, no solamente vemos la paradoja del apóstol, sino que vemos la pregunta del apóstol. Y fíjate el versículo 7, esta pregunta durante la semana me estuvo medio volviendo loco. Y dice ahí en la versión 60, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no seguir adelante o para no obedecer a la verdad? Dice, ustedes corrían bien, ¿qué los estorbó? Seguro que Dios no fue, porque Él los llamó a ser libres. ¿Sabés qué es lo que le está haciendo? Les está haciendo una pregunta para que ellos puedan reflexionar. En un tiempo estos hermanos estaban corriendo de la manera correcta. Evidentemente por la pregunta que el apóstol les hace, aparentemente hubo algo que cambió. Y lo que en un momento, delante de los ojos del apóstol y delante de los ojos de Dios, era un correr bueno, un correr agradable, hubo algo que los estorbó. Yo no sé si pudiéramos llegar a decir que no estaban corriendo. Quizás no estaban corriendo de la misma manera que corrían al principio.
Así que evidentemente sucedió algo que el apóstol Pablo trata de llamar la atención para que ellos puedan recapacitar y puedan reflexionar. Hace mención a que en un momento de la carrera que ellos estaban transitando hubo algo que marcó un antes y un después. Y por eso él trata de hacerles entender y comprender que ellos debían analizar ese momento, tenían que analizar lo que había sucedido y qué fue lo que provocó en ellos que hubiera un cambio. Ahora, esa misma pregunta es una pregunta que quizás nosotros en esta mañana nos tengamos que hacer y poder pensar en qué fue lo que sucedió para que no corramos de la misma manera que al principio. Estos días hemos estado ahí estudiando Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Te acordás Apocalipsis capítulo 2? Cuando el escritor sagrado hace la mención, bueno, yo te conozco a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que dejaste ¿qué cosa? Ese primer amor, ese estado original de relación en el que estás dispuesto a hacer de todo por aquel que te cautivó. Y ellos seguían haciendo un montón de cosas, pero me venía a la mente seguramente no lo estaban haciendo de la manera o con la motivación correcta. Ahora, quiero decirte algo, esta pregunta que el Señor le hace a los hermanos en la iglesia de Galacia, es una pregunta oportuna para nosotros. Es decir, ¿qué es lo que te estorbó? Y quizás te estorbó una persona. En este caso eran los judaizantes que trataban de desmerecer la enseñanza del apóstol Pablo, inculcando enseñanzas distintas, distorsionando la verdad de la palabra de Dios. Ahora, quizás fue alguna persona con alguna enseñanza falsa, o quizás fue alguna persona que a través de alguna situación con la que vos tuviste que lidiar, quedaste traumado y congelado en el tiempo. Ahora, puede ser que sea un poco de culpa de la persona, pero siempre que están esos entripados, siempre algo de responsabilidad nosotros también tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, le hace la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que te estorbó? ¿Qué fue lo que te impidió correr de la misma manera que corrías antes? Puede ser una persona, puede ser un pensamiento. Todos nosotros, por la gracia de Dios, somos personas pensantes, que tenemos la capacidad de analizar las cosas que decidimos hacer. Ahora, quiero decirte algo. Tu pensamiento y mi pensamiento tiene que estar supeditado a lo que la Biblia dice. Si nos guiáramos por los pensamientos de cada uno de nosotros en un lugar como este, que es una comunidad de fe en donde nos reunimos para intentar agradar al Señor, sería un problemón. Ahora, ¿qué es lo que distingue la verdad entre uno y otro? Lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabés qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. El apóstol Pablo se lo mencionaba a los hermanos de Corintios en la segunda carta. Ahora, quiero decirte algo, quizás fue una persona, quizás fue un pensamiento. Ese pensamiento vos lo fuiste regando y se fue transformando en una postura. Y llegan momentos determinados en donde tenemos ciertas posturas, las cuales las abrazamos, las cuales las defendemos, pero que no son del Señor, no provienen de Él. Y en vez de generar algo positivo en la comunidad de fe que estamos intentando desarrollar y hacer crecer, lo que generan son divisiones, discusiones, pleitos que no nos permiten reflejar el carácter de Cristo. Por eso podríamos mencionar un montón de cosas más, pero quizás hay alguna situación puntual que responde a la pregunta que el apóstol le hacía a los hermanos de Galacia. ¿Qué te estorbó para que no corrieras bien de la misma manera que en un tiempo corriste? Quiero decirte algo, vos me podés argumentar absolutamente cuanto quieras para defenderte. Y yo te puedo argumentar cantidad de cosas que yo creo como para poder defenderme. Ahora quiero decirte algo. Acá el secreto no está que nos defendamos los unos de los otros. Acá el secreto está que nosotros logremos ver la forma de identificar lo que no está bien para llevarlo en obediencia a Cristo. Y que toda persona, todo pensamiento, toda postura, toda reacción que vos y yo podamos tener nos sirva para ir contra la corriente
litúrgica en la que muchas veces estamos sumergidos y no nos permite tristemente agradar al Señor. Ahora, no solamente yo pensaba en la pregunta del apóstol, la idea era que tenían que interpretar lo que el apóstol le tenía que decir. No solamente tiene que ver con la pregunta del apóstol, ellos tenían que identificar, ver qué era lo que había sucedido que no les permitía avanzar en el tiempo y en la forma que Dios quería que lo hicieran. En tercer lugar, yo pensaba ahí, la propuesta del apóstol. Porque claro, les dice, bueno, empieza a hacer todo este parafraseo, ¿no? Ahora llega a partir del versículo 13 en adelante y le dice, bueno, todo esto que yo les digo no tiene que servir para que ustedes vivan una vida de libertinaje. Todo esto tiene que producir algo distinto en ustedes. Estaban los judaizantes, por un lado, a un costado de la balanza, que decían todas las reglamentaciones, y por otro lado estaban los otros, dice, bueno, no usen la libertad en Cristo, decir, bueno, eso no está bueno. Esta cuestión exponencial que tenemos de este lado no está buena. La vida cristiana no es una vida de reglamentaciones, algo que de manera continua les dice, ustedes a la libertad fueron llamados, así que no hay que estar de este lugar, porque este lugar no es sano. Ahora le dice, ojo, no usen esa libertad en Cristo para irse del otro lado y generar en ustedes libertinaje. La vida cristiana no hay reglas, la vida cristiana no hay pauta, la vida cristiana es dale que va, que está todo bien. Y eso, ¿sabés qué? Genera una vida de libertinaje. Y ¿sabés qué le dicen? No podemos trabajar en polos tan opuestos. ¿Por qué? Porque cuando vos te manejás de este lado sin reglas, sin pautas, sin principios, lo que muchas veces se hace es darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, que quiero decirte algo, que todos los que estamos en este lugar tenemos, algunos la tenemos más desarrollado que otros, pero todos, porque la Biblia lo dice, tenemos la capacidad de pecar. Entonces el apóstol trata de hacerles entender, bueno, no son buenos los puntos opuestos. ¿Sabés qué es lo que ustedes tienen que lograr? De la libertad, intentar que no se transforme ni en legalismo ni en libertinaje. Tienen que vivir una vida de equilibrio, de discernimiento y de espiritualidad, de la misma forma y de la misma manera que Cristo lo hizo. Ustedes no fueron llamados para aquel lado, ni fueron llamados para este lado. El concepto, el equilibrio, lo demuestra el hecho de tener una vida equilibrada, una vida espiritual, que nos va a mantener lejos del legalismo y del libertinaje. Y es lo que nosotros tenemos que lograr entender, que tiene que ver con el hecho de poder vivir la libertad en Cristo. Ahora, esto no tiene que ser una excusa sonsa, es decir, a mí no me digan nada que yo soy libre en Cristo. Eso es una fe boba. Eso no tiene sentido. Hay veces que nos tenemos que exponer a la Escritura para que la Escritura nos hable. Hay veces que hay experiencias, no por cuestiones extrasensoriales, pero hay situaciones que te llaman la atención y te hablan, en donde vos tenés que recapacitar qué es lo que estás haciendo, pero por sobre todas las cosas tenés que pensar en qué es lo que quiere que Dios haga. Y sabés, el apóstol Pablo era bravo. Y yo me imagino en medio de la carta que le escribe, dice, bueno, a ver, ustedes que andan tanto con la ley, dice, bueno, ¿nos vamos a guiar por la ley? Permítanme una cosita que le digo. Dice, si se van a manejar con la ley, apliquen el primero y el gran mandamiento. Y acá entra la propuesta que el apóstol les hace. Y le dice, bueno, ¿ustedes quieren vivir? Dice, bueno, hagan mención al primer y gran mandamiento, que ¿con qué tiene que ver? Amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Querés vivir en libertad? ¿Sabés cómo se manifiesta la libertad en Cristo? Cuando vos entendés que tu vida no es para suplir tus necesidades, es para poder suplir las necesidades de otro. Vos no vivís, quiero que me entiendas y que me sigas el pensamiento, vos no vivís para ser feliz. Vos y yo tenemos que vivir para honrar a Dios,
para glorificarle a Él. ¿Y sabés cómo nosotros honramos a Dios y glorificamos? Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso le dice, bueno, servíos los unos a los otros en amor. Ahora, la sociedad está diseñada para que nosotros la pasemos bien. La metodología del mundo está orientada a que vos entiendas que el verdadero valor que la vida tiene es que vos puedas ser feliz, que vos la puedas pasar bien. Quiero decirte algo, no es el diseño que Dios ha establecido. Si vos sos una persona que no vive en los polos opuestos y vivís una vida equilibrada y podés disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo, tenés que ir contra la corriente de este mundo, pero muchas veces tenés que ir contra la corriente que muchas veces se presenta en la iglesia, un llamado a vivir vidas equilibradas. Mi conducta tiene que estar ligada a mi creencia. Mi creencia tiene que estar formada por las Escrituras. Si mi creencia está formada por las Escrituras, el resultado de eso es que vos y yo intentamos ser lo más parecidos a Jesús. Y cuando vos y yo somos como Jesús, el Señor te da autoridad sobre un montón de situaciones que muchas veces se presentan. El otro día, no sé si lo mencioné acá, yo creo que lo mencioné en la semana, no me acuerdo en dónde, esos son símbolos de vejez, de ser maduro en Cristo, ¿no? Virginia en el cumpleaños le había pedido a otra persona que comparta, la persona puedo compartir vos. Así que nos juntamos, estaban toda la familia italiana, ¿no es cierto? Muchos de ellos no conocían a Cristo. Y una de las cosas que el Señor puso en mi corazón tenía que ver con el hecho de decir, bueno, Dios los ama, los ha amado en Cristo. Ahora, yo una de las cosas que le dije, porque yo lo he podido ver en Virginia, digo, ¿vos querés conocer a Cristo? Tenés que ver cómo ha sido Virginia con ustedes. Un día de lluvia, un día de terror, estaba el 95% de la familia, ¿no? Era para quedarse en casa. Yo dudé si tenía que ir o no, pero bueno, para no tener problemas familiares fui. Ahora, ¿por qué pude comentar eso? Vos decís, bueno, para quedar bien con tu suegra, sí puede ser, pero quiero decirte algo, ¿sabés por qué? Porque cada una de las personas que estaban presentes saben que a través de su conducta, ella le ha mostrado un amor total, incondicional. Y tiene que ver con esta cuestión de servirse. Y por eso le decía, bueno, todo lo que vas a comer, ¿sabe quién lo preparó? Virginia. Yo varias veces pasé por la casa en la semana, porque ella dijo, yo cocino, organicen ustedes, ¿no? Ese fue el lema del cumpleaños, bien. Y siempre cocinando. Hay veces que cuando vos estás cocinando para los tuyos, lo haces con una pseudo alegría. Cuando tenés que cocinar para los chicos del grupo, son 25 o 30, ya la alegría ya no es más pseudo, no es alegría. Si tenés que cocinar para 100 personas, ya estás bajo la calabacera. Sin embargo, cada vez que pasábamos, ella metida en harina, en un montón de cosas, estaba contenta. ¿Sabes por qué? Porque sabía que lo que estaba haciendo era para sus familiares. Quiero decirte algo, la gran mayoría no van a la iglesia, no conocen a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que me daba la autoridad? De decir, mira, de la misma manera que Cristo mostró el amor para el perdido, es la misma manera que Virginia te lo muestra a vos. Por eso si vos querés saber cómo fue Cristo, tenés que mirarla a ella. Nuestra conducta tiene que estar ligada a nuestra creencia. Y nuestra creencia tiene que manifestar al Señor Jesucristo. Si no manifiesta a Jesús, no sirve para nada. Porque no estamos en esta tierra para autoproclamarnos a nosotros mismos. Estamos en este mundo para proclamarlo a Él. Por eso la propuesta que el apóstol le hace tiene que ver con que ellos tenían que intensificar algo que estaba medio moribundo. Y tenían que tomar la decisión de servirse los unos a los otros. Vivimos en una sociedad egoísta. Vivimos en un mundo evangélico egoísta.
Por eso, tristemente, hay veces que hay gente que dice, ¿y para qué se van a Bahía Blanca a ayudar gente? ¿Y por qué van para el norte a ayudar gente? ¿Y por qué van al sur a ayudar gente? ¿Y por qué fueron ahora los chicos a ayudar a Daniel Ubel a edificar la casa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabés por qué? Porque la Biblia dice que amarás a tu prójimo y que tenemos la obligación, tenemos que tener la necesidad de servirnos los unos a los otros por amor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay una propuesta de hacer algo, no se genera nada en tu corazón. Ni siquiera preguntar cuáles son los horarios para ver si podés sumarte un pilín. Hay algunos que disponen del tiempo, hay otros que disponen de las rodillas, hay otros que disponen del recurso económico para que como familia de fe podamos cumplir esto. La propuesta del apóstol que el apóstol les hace, tienen que servirse unos a otros en amor. Tienen que abandonar el egoísmo, tienen que abandonar el concepto de vivir para ustedes mismos y tienen que entender que Jesús vivió para los demás. Hay veces que distorsionamos a Jesús y nos transformamos en personas técnicas de un montón de cuestiones que alborotan nuestra mente, alborotan nuestro corazón, pero no nos permiten dar los pasos cotidianos, sencillos que Jesús haría. Y muchas veces eso, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que volver con el tiempo atrás y corregir un montón de cosas que no están bien. Por eso cuando yo te decía, bueno, ¿qué es lo que te estorbó? Y quizás el Señor traiga una persona. Si hay una persona que te está estorbando, tenés que solucionar eso de una vez por todas. Porque el hecho de que vos no seas una persona que sirvas a los demás es un síntoma que hay algo que no está bien. Ahora, no te estoy hablando de que vos sirvas a alguien a través del ministerio que se te delegó en la iglesia. El hecho de servir a los hermanos, de servir al prójimo, tiene que ser un estilo de vida. ¿Cómo servimos a los hermanos? Y los podemos servir llamándolos, mensajeándolos, visitándolos, apoyándolos en cosas cotidianas que los hermanos tienen que hacer. Claro, lo que pasa es que yo tengo tanto, yo merezco tanto y muchas veces trato a los demás de la misma forma y manera que los demás me tratan a mí. ¿Sabés qué? No arrancamos nunca así, ¿eh? ¿Sabés cuál es la propuesta que el apóstol nos hace? Tenemos que tratar a los demás, no pensando en cómo los demás me tratan a mí, sino que lo tenemos que hacer pensando en cómo Cristo nos trata a nosotros. El parámetro de vida no es el que tenés al lado, porque el que tenés al lado se equivoca. El parámetro de vida no es el que está acá al frente, porque quiero decirte algo, muchas veces nos hemos equivocado y muchas veces nos vamos a equivocar. El parámetro de vida tiene que estar enfocado pura y exclusivamente en Jesucristo. Y si hay cosas que a vos no te permiten disfrutar de Jesucristo, hay algo que no está bien, quizás creíste un evangelio erróneo. El evangelio transforma la vida. Y en esa transformación de vida hay cosas que cambian. Y vos podés contemplar al hermano, podés ver al hermano y podés entender que sos un canal amoroso en las manos de Dios para poder satisfacer sus necesidades. Queridos hermanos, si no nos satisfacemos las necesidades entre nosotros, ¿cómo vamos a satisfacer las necesidades de los que están afuera? Dios no nos manda a hacer obra de caridad, pero sí nos manda a ser empáticos con el necesitado. Y por eso el apóstol Pablo les dice, bueno, ustedes que tanto saben de la ley, arranquemos por el principio y el más grande mandamiento, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros, de la misma manera que Cristo lo hizo, para que realmente entre nosotros las cosas puedan cambiar y puedan ser no como la iglesia pretende que sean, sino como la Biblia dice que tienen que ser. Por eso el objeto o el objetivo que nosotros pensamos al momento de transitar esta serie tiene que ver con este hecho de que hay cosas que durante mucho tiempo hemos hecho que de manera obsecuente tenemos que ver de modificar y de cambiar para que en todo lo que hagamos podamos reflejar principalmente las virtudes de Cristo. Por eso ojalá que terminando este tiempo el Señor te pueda dar sabiduría y te pueda dar sensibilidad. Yo pensaba ahí, anotaba algunas cosas.
Necesitamos sensibilidad y sabiduría para escuchar. ¿Escuchar qué cosas? En primer lugar, la palabra de Dios, independientemente de la persona que la predique. Cada vez que estamos en este lugar es una nueva oportunidad para escuchar a Dios. Pero hay veces que el Señor, a través de su palabra, pareciera que está distante. Es importante escuchar a las personas. No la persona que habla porque tiene boca y porque es gratis hablar, ¿eh? Más en Argentina somos expertos para hablar. Nos estamos orientando al hecho de decir, bueno, personas que tienen cosas para decir interesantes para escuchar. Porque muchas veces puede ser lo que Dios use para llamarnos la atención. Quiero decirte algo, particularmente más allá, y te tengo que hablar de mi experiencia personal, muchas de estas cosas que estamos compartiendo no surgió puntualmente de un estudio bíblico. ¿Sabes de qué surgió? De escuchar personas. Y hablando con una persona, un día me dijo, ¿sabes que en algunas cosas que hacemos, yo esto sí lo mencioné, en algunas cosas que hacemos en la iglesia a veces no se ve a Cristo? Yo dije, ¿cómo que no se? No se lo dije a la persona, ¿no? Pero fue un cachetazo. Después otra persona que se quería congregar con nosotros me preguntaba, bueno, yo quería saber porque es como que hay muchas reglamentaciones, es lo que se escucha afuera. Y yo, ¿sabes qué es lo que dije? ¿Qué es la imagen que estamos dando? No por pensar en la imagen, ¿qué dirán de vivencia? No me importa. Pero sí por el hecho de pensar, quizás el hecho de a veces escuchar personas te puede ayudar a darte cuenta que hay cosas que estamos haciendo que no las estamos haciendo bien. Por eso, querido hermano y querida hermana, si vos has transitado por esta serie, pedile al Señor que te dé sensibilidad para poder escuchar. No es fácil escuchar, pero sí quiero decirte algo, es necesario. Pensaba no solamente en esta cuestión de poder escuchar, sino que hay que dar un paso más y al escuchar uno le tiene que sumar el entender. Porque vos podés escuchar a la persona, escuchar el sonido auditivo, ¿viste? Yo tengo la capacidad, en casa me cargan, cuando es algo que no me interesa es como que pongo cara de goma, ¿viste? Que es como que tengo una teclita y no parpadeo y me quedo inerte en el tiempo hasta que la otra persona, uno de los eruditos que tenemos en casa dice, si a papá no le interesa, no le expliqué porque él es el famoso después lo vemos, ¿no? Después lo vemos, dale, después lo vemos. Ese después lo vemos, sabe que murió. Ahora, quiero decirte algo, en este tiempo he tenido que aprender no solamente a escuchar, he tenido que entender y me he tenido que involucrar en cosas que si fuera por mí, nunca me involucraría. Si fuera mi decisión, nunca. Pero ¿sabes qué? Hay veces que por el amor vos te tenés que involucrar en cosas que humanamente no te gustan hacer. Porque tiene que ver con servir y amar al prójimo. Y si bien me cuesta, y bueno, es una revolución en mi mente, en las entrañas, pero he entendido qué es lo que Dios quiere para este tiempo. Y si es lo que Dios quiere y lo que Dios va a usar, lo tengo que hacer. Porque el secreto de la vida está en agradarle a Él. Pero pensaba que es importante escuchar, es importante entender, pero pensaba en lo más difícil, ¿no? Que es encauzar. Porque encauzar conlleva un acto de reconocimiento y un acto de hacerse cargo de cosas que no hemos hecho bien. Y por eso te decía, creo que algo que como iglesia durante mucho tiempo no hemos hecho bien es pretender que la iglesia se sume, la gente se sume a una iglesia que técnicamente no está mal, pero no hemos olvidado lo más importante, al que tienen que seguir es a Cristo. Ahora quiero decirte algo, si vos sos un fiel seguidor de Cristo, si vos estás viviendo en la libertad que Cristo da, sos una persona que no hay que
que decirte de la importancia de venir a la iglesia, de la importancia de estar temprano, de la importancia de venir con el espíritu correcto de servir a otros. Sale solo. Que hay que ayudar para tal misión, hay que ayudar para tal necesidad, hay que ayudar para... Sale solo. Cuando hay que insistir, cuando hay que repetir, hay algo que no está bien. Y sabés que lo más triste es reenfocarse y responder a la pregunta, ¿qué fue lo que te estorbó? Porque antes vos corrías bien, pero ahora no estás corriendo de la buena manera. Y por eso estamos en este lugar no para sumar personas a vivencias. Estamos en este lugar para sumar personas que quieran seguir a Cristo. Y es volver sobre un montón de cosas que durante mucho tiempo hicimos mal. Y cuando vos te acercás a la gente de la manera que Cristo se acercaba, suceden los milagros. El tema, ¿sabés cuál es? El problema somos nosotros. Que muchas veces podemos escuchar, podemos entender, pero nos cuesta mucho encauzar lo que durante mucho tiempo no hicimos bien. Por eso, terminando esta serie, ojalá que el Señor te dé gracia, sabiduría y sensibilidad para renunciar a las cosas que vos pensás y empezar a pensar como Él lo haría. Dejar de lado, en el buen sentido, lo que vos sentís y empezar a sentir como Él quiere que sientas. Dejar de lado lo que vos querés hacer para poder enfocarnos en lo que Él quiere hacer en nosotros en este tiempo, porque eso es lo que marca la diferencia y lo que nos permite experimentar un poquitito la vida de Jesús. Porque vivencias no le cambió la vida a nadie ni nunca se la va a cambiar, ¿eh? El que cambia la vida y le da sentido a la vida es el Señor Jesucristo. No hay otro, es solo Él. Y era lo que el apóstol Pablo le trataba de hacer entender a esta iglesia. Y es lo que nos sumamos a las palabras del apóstol para en esta mañana poder entender. Por eso vamos a dejar 2 o 3 minutos para que en el lugar donde vos estás puedas buscar al Señor, puedas hablar con Él, puedas meditar en lo que hemos hablado y puedas procurar tomar decisiones que marquen la diferencia, esas decisiones que nos hacen ser parecidos a Él, bajando la guardia y diciéndole al Señor, Señor, te pido que me ayudes a correr bien. Y si hay algo que tenés que hacer, algo que confesar al Señor, algo que arreglar con alguien, aprovechá estos 2 o 3 minutos que tenemos para poder hacerlo.